Bueno, qué bendición es una vez más compartir una palabra y ser partícipes de ese amor, de esa grandeza de Dios que a través de su palabra nos muestra. Y pues yo he querido traer una palabra hoy que tiene como título Caminando en la victoria de Jesús. Acordémonos de que aunque parezca o no parezca una victoria de Jesús, vivimos en victoria y eso es lo que quiero exponer acerca de la victoria que obtenemos nosotros mismos como hijos de Dios, como cristianos. Estamos caminando y debemos caminar en esa victoria de Jesús. Vemos que el mundo día a día o muchos han ganado guerras, batallas y lo han hecho a través de la desintegración, de la muerte, de la destrucción de vidas. Y sí, han ganado guerras y vemos emperadores, vemos reyes que han ganado a través de los tiempos muchas batallas y han tenido victoria y han sido reyes, han sido líderes de sus países o líderes de sus grupos. Y todo esto ha sido a través de la destrucción. En un ejemplo, en un caso, podemos ver a Napoleón, a Alejandro Magno, a Hitler, a Stalin, como por citar algunos, ¿no? Entonces vemos a todos estos hombres, a Mussolini, que han ganado batallas, han ganado guerras, pero a través de la destrucción, a través del dolor de los demás, del dolor de demás personas. Y pues eso es lo que yo quiero pues hoy exponer y quiero como enfocarme sobre todo en la victoria de Jesús. Entonces vamos a orar, voy a darle gracias a Dios para que Él sea dándonos revelación y Él sea dándonos dirección. Entonces Padre, yo te doy gracias en esta preciosa mañana, Señor Jesús, que tú, Señor, traes a nuestras vidas. Gracias por todo lo que permites, Señor, en nuestras vidas cada día, Señor. Tú eres santo, tú eres grande, tú eres poderoso. Y hoy en este día pido dirección, Señor, acerca de este tema que vamos a manejar, para que seas revelándonos, para que seas guiándonos y seas mostrándonos, Señor, tu verdad aquí en la palabra. Todo lo que tú has escrito, todo lo que tú has hecho, todos los testimonios que has dejado, Señor, a través de hombres valerosos, hombres que inclusive han entregado su vida, han sido mártires, Señor, para poder llevar un mensaje, una palabra de bendición a cada una de las vidas, Señor, que necesitan, a este mundo que está perdido, a este mundo que está en destrucción, a este mundo que está sin fundamento, Señor, a este mundo que está perdido, Señor, que no tiene un propósito en su vida, que no tiene un enfoque en su vida, Señor. Por eso es que te pido, Señor, que esta palabra sea tocando las vidas, sea llenándonos de sabiduría y de entendimiento y ver, Señor, todo lo que tú hiciste en una cruz y toda la victoria que nos has dado hoy a nosotros como hijos, a todos aquellos que te hemos recibido, a aquellos que hemos hecho las cosas conforme a tu voluntad. Gracias te amo, Señor, gracias te doy. Hoy me quito de este lugar y dejo que tu presencia, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, me use como ese instrumento útil en sus manos y que pueda enseñar, que pueda traer revelación de tu palabra a través de este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues como hablaba, es de que muchos han ganado guerras, batallas, y hablaba de emperadores, reyes y de personas que pues han tenido liderazgos en el mundo y en la humanidad. Y lamentablemente pues es el mundo en que vivimos y la humanidad en que vivimos, de que el más fuerte siempre se aprovecha del más chico, el pez grande se come al chico y lo hace para obtener un poder, no importando pasar por encima de cualquiera o por encima de otros. Entonces, esta es nuestra humanidad y lamentablemente pues tenemos que vivirla, tenemos que vivir en este mundo de aflicción. Y este es prácticamente el comienzo de lo que queremos llevar, lo que quiero llevar y de acuerdo a lo que el Señor nos ha mostrado allí en Mateo 24. Voy a empezar con este versículo, Mateo 24, en los versículos 6 y 7, mire lo que el Señor mismo dijo. Y eso es un fiel cumplimiento y podemos ver que la palabra es fiel, que nos habla y que es palabra de Dios. Entonces dice Mateo 24, 6 y 7, dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero esto será principio de dolores, leí hasta el 8. Entonces fijémonos de que el Señor ya lo había advertido, lo dijo. Inclusive él cuando vino a esta tierra había un poder que gobernaba allí en Israel, que gobernaba allí en todo que era el Imperio Romano.
Y pues los mismos judíos creían que él venía a derrocar ese imperio romano, que si venía el Mesías venía a derrocar ese imperio romano, pero estaban equivocados porque el Señor venía era, sí, a ganar una batalla, pero era una batalla espiritual. Y a eso es lo que yo me quiero referir en este mensaje. Por eso se llama Caminando en la victoria de Jesús. Y nosotros somos los que quedamos, ya esa victoria nos la dio el Señor. Ya esa victoria hace 2000 años, más de 2000 años, el Señor la ganó allí en la cruz del Calvario. Y podemos ver que cada país celebra su independencia, cuando salieron de la esclavitud, cuando salieron del subyugo de otra nación. Entonces vemos que se celebra, entonces asimismo nosotros podemos celebrar también una victoria. Y cada país que se independizó, pues camina en esa victoria de independencia que ganaron en esa batalla en determinado tiempo. Así lo mismo, nosotros ganamos una batalla con Cristo Jesús, y yo quiero ver de qué manera la Biblia nos muestra esa batalla y que nosotros somos vencedores. Entonces allí voy a ir a un versículo que está en Primera de Juan, capítulo 5. Miren lo que nos muestra el capítulo 5 de Juan, en los versículos 4 y 5. Miren lo que dice acá. Dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo sino en que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces esos versículos podemos ver lo que tienen una rica sustancia que podemos extraer de ahí, de que quién es el que vence al mundo, quiénes son los vencedores, quiénes son los que verdaderamente van por encima de las circunstancias y de todo lo que nos muestra este mundo. Aquí en Mateo 24 que leíamos decía una profecía del Señor Jesucristo que habrían hambres, guerras, rumores, que se levantará nación contra nación, y ellas van a vencer o vencen a través de la destrucción, como hablábamos al principio de todos estos emperadores y reyes que ganaron batallas a través de la destrucción. Pero vamos a ver cómo ganó esta batalla el Señor Jesucristo y cómo nos hizo a nosotros que seamos por medio de esa batalla o esa guerra que ya ganó el Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo es que podemos ser. Y dice aquí en la palabra en el versículo 4 que todo el que es nacido de Dios es necesario nacer de nuevo, como el Señor le dijo a Nicodemo, era necesario volver a nacer, porque resulta que es que nuestra mente carnal, sin la mente espiritual, no podemos ver las cosas de Dios. Así se lo dijo el Señor a Nicodemo, que él no entendía, que él no podía ver el reino de Dios, ¿cierto? Si no es nacido de Dios, tenía que nacer de Dios, tenía que nacer espiritualmente. Y aquí es donde vemos cómo el versículo 1 nos dice. Entonces dice que una victoria basada en el amor y en la entrega total de la vida fue de solo un hombre. Entonces aquí yo veo que la victoria que el Señor Jesucristo ganó no fue por medio de muerte ni destrucción de muchos, sino por la muerte y la destrucción de uno solo. Y esa fue la misma vida de Él, entregada. Hoy en día, o en estos días que se celebra la Semana Santa, a nivel mundial, o los países que lo celebran, sí, el paso del Señor Jesucristo y que fue a una cruz y que murió y resucitó, y como pareciera que todo se quedara hasta ahí, pero no estamos mirando más allá de esa cruz. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo, cuál fue la obra realmente que vino a ejercer cuando Él llegó a esta tierra, cuando Él vino a esta tierra? Y no fue a crear una religión, no fue a crear un dogma, una doctrina para que hombres siguieran y que a través de esa doctrina pudieran ganar el mundo. No, Él vino fue a ganar una guerra que era espiritual, una guerra en la cual nosotros podemos verlo allí desde el mismo Génesis, donde nos habla, allí en Génesis 3:15, nos habla el protoevangelio, nos dice, ¿cierto? Y pondré enemistad entre ti y la mujer y la simiente suya, ¿cierto? Entonces aquí estaba diciendo que iba a poner enemistad, o sea, estaba declarando ya una guerra contra el mismo Satanás. Entonces podemos ver que esta guerra fue basada, ¿cierto?, de acuerdo a los principios divinos, y que el Señor sabía lo que iba a ocurrir, lo que iba a venir, y ya llevamos 2000 años después de que el Señor Jesucristo ha ganado esa guerra, ha ganado esa batalla, y vemos como el mismo Satanás fue vencido. Aunque veamos o no lo veamos, ahora de fondo no lo veamos cumplido esta promesa, sabemos que esa victoria está hecha y fue hecha.
Entonces vamos a mirar de un fundamento, o cuál fue el fundamento de nuestra victoria, ¿cierto? Reconociendo la realidad de nuestra victoria en Cristo, porque es en Cristo que podemos obtener la victoria. Yo por mí mismo no puedo obtener ninguna victoria, sea la que sea. Entonces el mismo Señor Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. También dijo allí en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Él mismo nos manda a que confiemos en Él, que sabemos que tendremos aflicción en este mundo, que mientras que vivamos en este mundo, en este cuerpo carnal, vamos a obtener aflicción, va a haber aflicción en nuestras vidas. Entonces Él nos asegura o nos dice, pero confiemos, yo he vencido al mundo, dice la palabra de Dios. Y aquí en los versículos 4 y 5 que leíamos, nos decía que ¿quién es el que vence al mundo? Sino que el que es nacido de Dios, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿cierto? El que dice que es hijo de Dios, el que cree que el Señor Jesucristo es hijo de Dios, el que vence al mundo, ¿cierto? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esos somos nosotros los que creemos, los que verdaderamente un día pusimos la mirada, ¿cierto? En la fe, y en la fe en un hombre, y ese hombre era el Señor Jesucristo. Entonces, puedo ver aquí, y prácticamente acá lo que nos habla, los dos versículos nos habla, es de una palabra que se llama victoria. Y esta palabra pues viene de una raíz que es griega, que quiere decir Nike. Y todos conocemos la marca Nike, ¿cierto? Muchos hemos escuchado la marca Nike. Y es una marca deportiva, pero que realmente es una marca, o el símbolo de esta marca lleva a que debemos tener una victoria. Entonces, como es de ropa deportiva, y en los deportes se usan mucho las victorias, nosotros sabemos que cuando jugamos o realizamos alguna actividad de juego, siempre queremos ganar, ¿cierto? Y van a haber unos ganadores y unos perdedores. Entonces la palabra Nike quiere decir victoria. Y entonces pareciera que esta marca nos identificará a nosotros como cristianos, porque nosotros como cristianos estamos viviendo en victoria. Vamos en victoria y vamos hacia la victoria. Entonces, el pasado, presente y futuro, el pasado ya nos dio la victoria, que fue el Señor Jesucristo. Estamos caminando en Cristo, que estamos en victoria. Y vamos a llegar a Cristo, que va a ser esa victoria ya cuando la veamos cumplida, palpada con nuestros ojos. Entonces, una nueva vida implantada, como aquí nos dice este versículo, ¿cierto? Que dice que el que dice que porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y nosotros ya vencimos, el Señor Jesucristo ya venció por nosotros. Entonces, eso sería prácticamente el punto donde veríamos nosotros como ese fundamento, ¿cierto?, de nuestra victoria, el fundamento de nuestra fe, que es nacer de nuevo, que es vivir para Cristo, que es hacer las cosas de acuerdo a su voluntad y como Él nos las muestra a través de su palabra. Y que más que aquí el apóstol Juan, que es el apóstol del amor, nos muestra de que esa victoria se obtiene a través del amor, no a través del odio, como en las guerras de hombres pasados o de hombres que hoy en día quieren obtener poder, que quieren obtener victoria en sus planes o en sus gobiernos, pero es a través de destrucción, a través de la maldad. Mientras que aquí hubo un hombre que la única víctima fue él, y por toda la humanidad, y nos dio una victoria. Entonces, cuando llevamos el mensaje del Evangelio, este sería otro punto, a una persona, sea del país que sea, vamos a obtener una victoria. Aquí vamos viendo que el progreso del Evangelio poco a poco, día a día, a través de los medios, a través de la evangelización, de la predicación, vamos extendiendo y vamos llegando a muchas personas, y el Señor Jesucristo lo anunciaba cuando decía que iba a llegar este Evangelio por todo el mundo, y lo estamos viendo, que ahora a través de los medios, ahora podemos obtener muchas facilidades de llegar a las personas, así vivan muy lejos o muy allá entre la selva, podemos llegar a través de los medios de comunicación. ¿Y cómo más vamos a ganar o vamos a obtener la victoria? Pues trayendo a todas estas personas a Cristo. Esa es la victoria. Estamos ganando las almas para el Señor Jesucristo. Claro está que a través de su Santo Espíritu, que es el que da el convencimiento de pecado, justicia y juicio. Entonces, cuando llevamos el mensaje del Evangelio a una persona, sea del país o de la nación, allí está entrando la palabra, ahí está entrando el Evangelio. Y cualquier alma que se gane, que se atraiga para Cristo, es una victoria.
porque el Señor Jesucristo ya lo anunció y ya lo dijo, que Él daba su vida, ¿cierto? Para que nosotros fuésemos enriquecidos espiritualmente. Entonces esa es la manera como nosotros obtenemos esa victoria, esa verdadera victoria, ¿cierto? Hay una realidad que es una verdadera victoria y esa es la que tenemos y en la que estamos caminando. Y si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios, si usted predica la palabra de Dios, si usted lleva el mensaje de Dios a las naciones o donde quiera que sea, ¿cierto? Empezando desde allí misma, desde su familia, desde sus vecinos, desde su casa, se va extendiendo este reino. Esa es una victoria que vamos obteniendo para el Señor Jesucristo. Y esas son prácticamente los tesoros que dice en la palabra, los tesoros que vamos a ganar allá en el cielo, ¿cierto? Así los tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen. Entonces vamos creando, ¿cierto?, el reino de Dios y vamos obteniendo la victoria. Entonces por eso es que el capítulo 5 tiene un título y dice, la fe que vence al mundo. Y es por medio de nuestra fe, todo esto que hacemos acá, de predicar, enseñar, de llevar un video o un audio a una casa allí, eso lo hacemos por fe y lo hacemos porque es la manera de vencer el mundo, es la manera de vencer toda obra satánica. Entonces, esa es prácticamente la tarea, ¿cierto? O como la gran comisión que el Señor nos da allí en Mateo 28, 19. Entonces, así que vemos como la victoria de aquellos que se aferran a la verdad y a las escrituras es avivante en amor. Entonces, cada día que predicamos, cada día que llevamos a alguien a Cristo, le enseñamos su palabra, el Espíritu Santo viene y empieza una obra en esa persona, se aviva el amor en esa persona y empezamos a obtener victoria tras victoria. Entonces, como decía ahí en Juan 16, 33, dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que ya el Señor Jesucristo venció al mundo. Quiero ir a otro versículo que está allí en San Juan, capítulo 19, versículos 28 al 30. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios allí en Juan. Dice la palabra, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. El 29 dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre la esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, cuando el Señor dice esta palabra, cuando toma este vinagre que es cumplimiento además de lo que ya estaba profetizado en la Escritura, Él dice, consumado es. ¿Y qué es consumado? ¿Qué quiere decir esa palabra consumado es? Ya está hecho, ya está realizado. El fin o el propósito por el cual Él había venido, ya se había cumplido. La tarea de la que el Señor, de la que el Padre le había dado, ya había sido efectuada, ya había sido realizada, que era su muerte llevando el pecado de toda la humanidad y muriendo allí en una cruz, siendo Él prácticamente ese cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y allí fue consumado todo fue ya realizado. La tarea, la obra, la victoria ya no la dio. La victoria sobre Satanás, la cual se profetizó allí en Génesis 3:15, que cuando dijo que tu simiente, ¿cierto?, que ella le herirá en el carcañal, más tú le herirás en la cabeza, ya estaba ahí consumado, ya había hecho. La victoria ya había sido realizada y la derrota de Satanás también. Entonces, esta palabra victoria es tan hermosa porque nosotros ya estamos caminando en esa victoria de Jesús, ya estamos caminando en ese sacrificio que Él hizo y por el cual Él venció y nos dio a nosotros esa victoria. Entonces, no importa lo que aparentemente estemos viendo o esté sucediendo en el mundo, la victoria la tenemos, la estamos viviendo. La victoria ya está asegurada. ¿Por qué? Porque el Señor ya la ganó por nosotros. Vamos a ir a otro versículo que yo quiero ver allí, refiriéndome a esto que acabo de decir, que dice que aparentemente, ¿cierto?, estamos viendo en el mundo que suceden muchas cosas, que vivimos en aflicción y que de pronto uno dice, ¿cuál victoria? ¿Cuál victoria? Así como aquellas personas que cuando pasaban y veían al Señor Jesucristo en la cruz, apenas dicen la palabra, dice la Escritura, que meneaban su cabeza y decían, salvó a otros y así mismo no se puede salvar. Cuando estos dos ladrones, uno lo acusaba, el otro lo defendía, o el otro reconocía que no merecía ese castigo
que él no merecía, no tenía culpa para ser sacrificado como ellos, mientras que el otro le decía, ¿cierto? Lo insultaba y le decía, bájese de esa cruz y ayúdenos o sálvenos a nosotros también. Entonces, esa era una manera de prácticamente acusarlo, de prácticamente maldecirle, de decirle muchas cosas. Y eso fue lo que hizo todo ese mundo, todas esas personas alrededor de la cruz, después de que él sanaba, de que él sacaba de las ataduras de Satanás a otras personas, decían, pero él mismo no se puede salvar, él mismo no se puede bajar de esa cruz. Entonces, ¿dónde está su poder? ¿Dónde está eso que decía que tenía poder, que venía un Mesías, ¿cierto? A derrotar, ¿cierto? Al mundo romano. Y de pronto aquellos escribas y fariseos que aún conocían la ley, pero no sabían realmente qué victoria se estaba ganando allí en la cruz. Y dice en la palabra, dice que hubo oscuridad, hubo tinieblas, y al mismo tiempo tembló la tierra, y al mismo tiempo el velo del templo se rasgó. Entonces, esa victoria fue efectuada, esa fue una victoria verdadera y nos la dio a nosotros. Y por eso es que podemos obtener esa victoria. Entonces vamos allí a 2 Corintios 4. Aquí hay otro título que dice viviendo por la fe. Y todo tiene que ser con la fe, porque la victoria se obtiene a través de la fe. Y dice acá, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y el 10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, ¿qué nos está diciendo este versículo? ¿Cierto? Que aunque vivimos perseguidos, que vivimos atribulados, derribados, no estamos destruidos, no estamos, ¿cierto? Desesperados, desamparados, ¿cierto? Sino que aunque no lo veamos, tenemos una victoria en nosotros. Perseguidos, mas no desamparados. Entonces dice acá, llevando en nuestro cuerpo, ¿cierto? La muerte de Jesús. Porque todo el cuerpo dice, todo el momento vivimos en muerte. Este mundo se dirige hacia la muerte. Este mundo se dirige hacia la destrucción total, ¿cierto? ¿Y debido a qué? Al pecado. Pero nos dice esta palabra, dice acá, para que también, entonces así como llevamos en nuestro cuerpo la muerte, dice, para que también la vida de Jesús, ¿cierto? Se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Entonces, nosotros que vivimos, ¿cierto? Siempre estamos atribulados, siempre estamos en necesidades, en angustias, pero todo eso no va a pasar. Dice en la palabra de Dios que no son comparables, que todo esto que estamos viviendo, toda esta aflicción que estamos viviendo en el tiempo presente, no es comparado con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Eso lo dice la palabra. Entonces no es comparado 70, 80, hasta 100 años que vivamos nosotros con toda una eternidad viviendo con Cristo y viviendo en victoria. Y esa victoria ya la podemos obtener en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en este cuerpo mortal. Entonces, ahora podríamos decir, y vamos a mirar allí en el capítulo 15, vamos a ir allí al capítulo 15 de Primera de Corintios. Vamos ahora un poquito atrás, que es Corintios, Primera de Corintios 15, 55, mire lo que nos dice. Podríamos decir nosotros eso, hablar de la muerte. Como decía, todo nos lleva a la muerte, todo nos lleva a la destrucción, todo se degrada. Si nosotros dejamos una casa desocupada, sin hacerle mantenimiento, esa casa se empieza a degradar, se empieza a caer, se empieza a derrumbar, porque toda la polución empieza a caer sobre ella, la destrucción. Los espinos y cardos, así como dice en la palabra, empiezan a crecer alrededor de esta casa, ¿cierto? Y empiezan a degradarla, empieza a destruirse. Entonces, mire lo que dice aquí en la palabra, hablándolo ya espiritualmente, en 1 Corintios 15, 55, mire lo que nos dice. Entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué dice esta palabra? Porque el Señor Jesucristo dejó la tumba vacía, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está el aguijón que era el pecado, que nos llevó a la muerte y que no nos permitía ir allí a la gloria de Dios? Porque donde nosotros muramos en pecado, no tenemos opción, tendremos que ir a un castigo eterno. Pero donde nosotros muramos justificados por medio de este sacrificio que fue el de la cruz, vamos a hacer y vamos a ir a la gloria de Dios. Entonces ahí se pregunta el apóstol, ¿no? Hacía una pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Entonces
Dice acá en el 54, un poquito antes, dice acá, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria, ¿cierto? Sórbida, o sea, la muerte no va a tener victoria, porque la victoria ya no la dio el Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ponernos a pensar como hijos de Dios, como hombres carnales, como hombres que tenemos una vida muy corta en este mundo, que sufrimos aflicción, que vivimos cada tiempo en guerra en los mismos hogares, en las mismas familias, entre mismos hermanos, entre mismas personas de nuestra comunidad. Vivimos en guerra, vivimos peleando y todo lo vemos o lo llevamos como a la destrucción, pero tenemos que fijarnos en esa victoria que el Señor Jesucristo nos da y por la cual somos más que vencedores, dice la palabra. Somos los más que vencedores por medio de aquel que ya venció la muerte, por medio de aquel que ya hizo la obra en nosotros y la sigue haciendo. Tengo una anécdota de allí de unos ciertos misioneros que siempre iban a dar su reporte de lo que había sucedido en sus misiones. Y resulta de que era una pareja de misioneros que habían estado allí casi en la selva, cuando estos misioneros llevaron su reporte y contaban esa historia. Entonces dijeron que una vez, allá en su casa, en su cabaña, entró una serpiente, una de esas serpientes que medían como 2-3 metros a su casa y que de todas formas era muy grandecita, muy ancha. Entró a su casa y ellos todos asustados salieron de su casa y fueron y buscaron a un hombre de allí de los alrededores de ese pueblo y le dijeron que había entrado una serpiente a su hogar. Y resulta de que este hombre entró allí a la cabaña, entró allí donde ellos moraban, vivían, y la halló que estaba en la cocina. Entonces resulta de que este hombre agarró su machete y ¡sí!, le quitó la cabeza a la serpiente. Entonces cuando él salió así todo como en victoria y les dijo a los misioneros que no entraran a la casa hasta después de 1 hora. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que entrar a la casa después de 1 hora? Porque resulta de que él les dijo, lo que pasa es que después de que se les quita la cabeza a las serpientes es como cuando se le quita la cabeza a la gallina. Su cuerpo queda en movimiento y iba a empezar como a aletear contra todo. Y decía él que rompía vidrios, rompía todo lo que estaba en la cocina porque aleteaba. Y parecía que la serpiente no se había dado cuenta que ya no tenía cabeza. Entonces empezaba a romper y a destruir todo lo que estaba a su alrededor. Entonces ellos decían que eso se asemejaba a Satanás. Satanás ya está vencido. El Señor ya le cortó su cabeza, ya le hirió, como dice la palabra, en la cabeza. Pero entonces está aleteando, está bregando a quién se lleva más para el infierno, porque ya no tiene solución, porque ya Satanás está derrotado, derribado y ya tiene un juicio. Dice allí en 16:8 de Juan, dice, y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. En el versículo 11 nos dice, y de justicia y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Y el príncipe de este mundo quién es? Pues Satanás. Y él ya ha sido juzgado, él ya está vencido. Él ya no tiene solución. Él ya va directico allí al castigo eterno que tiene preparado el Señor para él. Entonces ya no tiene solución. Entonces es como esta serpiente que daba el ejemplo, que empieza a patalear para todo, a destruir todo, pensando de que todavía su cabeza está puesta, pero resulta de que no, su cabeza ya se la quitó el Señor Jesucristo, ya lo venció allí en la cruz, allí le venció, y no solo venció a Satanás, también venció la muerte. Y podemos ir allí a Apocalipsis 1, como último versículo, Apocalipsis 1, 18, mire lo que nos dice la palabra. Dice acá, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Entonces, aquí era una revelación del Señor Jesucristo, se le reveló a Juan con un cuerpo glorificado, con un cuerpo ya, ¿cierto? Allí en la gloria, y le estaba diciendo, le estaba enviando un mensaje a las 7 iglesias de allí en Apocalipsis, pero antes de eso le estaba diciendo quién era él, ¿cierto? Le dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y aquí en el versículo 18 le dice, y el que vivo y estuve muerto. Él estuvo vivo y resucitó, ¿cierto? Él estuvo muerto. Mas he aquí que dice vivo por los siglos. Entonces Él ahora vive por los siglos de los siglos. Ya Él es el Señor que está en la eternidad.
¿cierto? Y dice, y tengo las llaves de la muerte y el Hades, de la muerte y el Hades. Entonces aquí es donde vemos que Él ya ganó la victoria, que Él ya nos la dio la victoria. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy en día para caminar en la victoria de Jesús? Pues creyendo en el Señor Jesucristo. Y como nos decían estos versículos 4 y 5 de primera de Juan capítulo 5, que nos decían, esos versículos nos decían que prácticamente teníamos que nacer de nuevo, y era necesario nacer de nuevo, y es necesario nacer del Espíritu. ¿Y cómo podemos nacer del Espíritu? ¿Cómo es que necesario podemos nacer de nuevo? Pues así como el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, cree en mí, ¿cierto? Y así como dice en Juan 7, dice, el que cree en mí, como dice en la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior empezará a haber una fuerza, un poder, una gracia que solo la puede obtener o la puede tener a través del Espíritu Santo, a través de la misma presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, una de estas maneras o este fundamento para obtener la victoria es esa, nacer de nuevo. Otro es predicar y llevar el Evangelio para que otros nazcan de nuevo, para que vayamos ganando la batalla, esa batalla que ya la ganó el Señor Jesucristo. Y por otra parte, también, aunque estamos atribulados, aunque veamos que las cosas aparentemente no caminamos en victoria, la estamos caminando en victoria, porque el Señor ya lo ganó por nosotros, ya lo hizo por nosotros. Entonces, queda la reflexión o queda prácticamente la invitación a aquella persona que está viendo este video, que prácticamente lo está escuchando, que venga Jesús, que venga, quiere obtener la victoria, quiere vivir o ser un hombre o una mujer victoriosa en Cristo Jesús. Pues la única manera es esa, recibir a Cristo en su vida, en su corazón, permitirle entrar en su vida. ¿Y cómo le permite entrar en su vida? Arrepintiéndose de su pecado y diciéndole al Señor, Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, reconozco que he hecho lo malo delante de ti, reconozco que no sé nada, ¿cierto?, de esa muerte victoriosa que tú ganaste en la cruz del Calvario. Pensé que era una religión, pensé que era algo pasajero, algo que era de hombres, y no me he dado cuenta que realmente tú, Jesucristo, eres el hombre que vino a vencer, que vino a darme victoria, que vino a darme la vida, y esa vida en abundancia. Entonces, si usted quiere reconocer que Jesucristo es el Señor y que le puede dar una vida eterna, pues simplemente es que cierre sus ojos ahí donde está y que le diga que se arrepienta de su pecado y que lo reciba como único y suficiente Salvador de su vida, y empiece a caminar una vida en Cristo Jesús, y además esa vida va a ser en victoria en Cristo. Entonces voy a orar con usted, o voy a guiarle en una oración que dice así: Padre, yo te doy gracias por este mensaje, gracias por todo lo que has hecho, porque hoy a través de este mensaje, a través de esta palabra, me he dado cuenta que soy un pecador, que realmente necesito de ti, que realmente he hecho lo malo delante de ti, y que he hecho lo malo y no he venido a ti arrepentido, pero hoy quiero venir arrepentido a ti. Hoy quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy quiero que me selles con el poder de tu Santo Espíritu. Hoy me arrepiento y te pido que me perdones. Pongo mis pecados allí en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo una oración parecida, pues ha recibido al Señor Jesucristo, ha querido que Él venga a su vida, ha querido que Él venga a empezar esa nueva obra en usted. Y usted ha nacido de nuevo, porque la vida espiritual que va a empezar a ejercer en usted, dice que el Espíritu Santo va a venir como ese río de agua viva dentro de usted, va a correr como ríos de agua viva. Entonces, pues yo le voy a dar gracias a Dios por este mensaje, le voy a dar gracias a Dios por estas personas que quisieron dar ese paso de fe, ese paso de obediencia, que es recibir al Señor Jesucristo, recibir esa obra grande y maravillosa que hizo en la cruz, esa victoria que nos dio. Y así como esa serpiente, hoy vemos que el mundo está de pies, de cabeza, ¿cierto? Entonces, no nos dejemos engañar por esa aparentemente derrota del Señor Jesucristo, porque fue una victoria. Y si lo vemos allí, porque hay muchos que lo ven colgado en una cruz, pero realmente Él no está en la cruz, Él ya está allí, en la gloria. Por eso veíamos allí en Apocalipsis que le mostraba a Juan que Él tenía ahora las llaves de la muerte y el Hades. Entonces, Padre, yo te doy gracias por este mensaje, gracias por esta oportunidad nuevamente que me das
de traer un mensaje de vida, un mensaje de esperanza, Señor, a cada vida. Gracias por aquellas personas que decidieron hoy reconocerte como único y suficiente Salvador. Yo te pido por ellas, yo te pido que obres en sus vidas, en sus corazones, que aquella buena obra que empezaste un día en mí, así empieces en ellos, así como lo hiciste conmigo, Señor. Yo te doy gracias por aquella persona, te doy gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en el mundo y lo que estás mostrándole al mundo, Señor. Porque a través del Evangelio, a través de la predicación de este mensaje glorioso, vemos, Señor, cómo las vidas llegan a ti. Vemos las vidas, Señor, cómo se convierten a ti. Y el día que tú vengas, Señor, el día que tengas destinado y preparado para volver, podamos estar allí en tu gloria, Señor. Y podamos llevar ese fruto de esperanza, Señor, que hay en el mundo. De esperanza de tenerte un día con nosotros, Señor. Y que nos lleves allí donde estás tú. Yo te doy gracias, te alabo y te bendigo. Te pido por cada hermano que de pronto está sufriendo, Señor, cualquier circunstancia, porque lo decías tu palabra, Señor, que íbamos a obtener aflicción, pero que tú habías vencido y teníamos que confiar en esa victoria que tú nos has dado, Señor. Yo te pido por aquellos que están en esa aflicción, para que puedan reconocerte como Señor y Salvador y asimismo recibir la bendición que viene de parte tuya, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, y ese eres tú, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.